Muy bien, vamos a iniciar entonces con estos estudios que estamos ya comenzando el año 2019 y comenzando a estudiar expositivamente un nuevo libro, en este caso Hechos de los Apóstoles. Y ustedes saben que es curioso, porque cuando mencionamos el título de este libro, no sé, en mi Biblia dice Hechos simplemente, en el de ustedes, Hechos de los Apóstoles. Pero cuando meditamos en esto, en el título del libro, y leemos el libro completo y lo analizamos, lo estudiamos, nos vamos a dar cuenta que en realidad podríamos titularlo de otra manera más correcta, y podríamos decir Hechos del Espíritu Santo a través de sus apóstoles, porque al fin y al cabo vamos a ver cómo los apóstoles y los creyentes que son mencionados en este libro fueron actuando no en base a su voluntad humana, sino en base a lo que el Espíritu Santo les daba que hiciesen o hablasen. Por eso sería más preciso decir Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Como es nuestra costumbre, vamos a leer todo el capítulo y luego nos vamos a concentrar en los versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Voy a leerlo yo al capítulo completo. Dice, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre.
Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Verso 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tu Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Muy bien, como hemos podido leer, este capítulo da para mucho, ¿no? Para un estudio muy profundo acerca de lo que el Señor va mostrando y va guiando a sus apóstoles allí en el inicio. Este libro fue escrito por un siervo del Señor, amigo, compañero de misión y médico personal del apóstol Pablo, el cual se llamaba, ustedes lo saben, Lucas. Noten que él habla de un primer tratado en el versículo 1. Estamos hablando del Evangelio según San Lucas. En este segundo tratado que él escribe, se escribe a alguien en especial, ¿verdad? ¿Quién? Teófilo. Y podríamos preguntarnos, ¿quién es este Teófilo que es mencionado aquí? Pero noten que cuando ya sea tanto en Lucas como aquí, cuando habla de Teófilo, habla de una manera especial. Hay varias posturas con respecto a esto. Algunos creen que posiblemente Teófilo haya sido simplemente un inconverso, otros creen que haya sido un discípulo de Lucas, al cual él estaba instruyendo. Y lo más probable, y es lo que personalmente creo, que Teófilo haya sido un discípulo de Lucas al cual él estaba instruyendo detalladamente sobre la vida del Señor y todo lo que el Señor hizo mientras estuvo aquí en la tierra a través del Evangelio de Lucas, pero también como continúa instruyéndole a través del Hecho de los Apóstoles. Ahora noten que este Teófilo, por la forma en la que Lucas le escribe, posiblemente haya sido un oficial romano de alto rango, digno de mucho respeto. Sea como fuere, es palabra del Señor inspirada por el Espíritu y está para nuestra edificación. Este libro fue escrito aproximadamente en el año 60 al 62 después de Cristo, y hay que tener en mente que todavía en este periodo todo lo que era la nación judía estaba bajo el sometimiento del imperio romano. Esto tengámoslo en mente porque vamos a ver más adelante que los apóstoles deseaban que eso termine, ¿no? Versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Fíjense que aquí la misma palabra de manera expresa habla de que el Señor a través del Espíritu Santo tomó una actitud especial con ciertos varones. ¿Cuál fue? Escogerlos. Qué precioso que Él los llamó no cuando estos ya eran salvos. Los llamó siendo inconversos. Los salvó y los escogió para los ministerios que Él ya había decidido. Una característica, o mejor dicho, una mención más de la doctrina de la elección a través de las Escrituras
del Nuevo Testamento. El Señor llamando a inconversos, a hombres, como dice un poco más adelante de este libro, a hombres del vulgo y sin letras, salvándolos, regenerándolos y llamándolos a un ministerio. Versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ustedes saben que el Señor en muchas oportunidades en los evangelios habló acerca de la venida del Espíritu Santo. Él le llamaba del Consolador. Y esta promesa que Él les hizo en varias oportunidades está atada, por así decirlo, a un mandamiento, que es lo que vamos a ver acá. Ustedes saben que cuando tengamos en cuenta esto, que la palabra del Señor, además de ser inspirada por el Espíritu Santo y escrita para llevarnos a una convicción de pecado, a una búsqueda de la santidad, entre otras muchas razones, también es un libro histórico. Es un libro que deja asentado hechos históricos. Yo, por ejemplo, no entendía por qué el Señor en su soberana voluntad había permitido las genealogías que sean escritas. Para nuestra cultura no es muy importante que digamos que Mauricio es hijo de José, José, mi padre, es hijo de mi abuelo Domingo, y así, es como que es irrelevante. Pero en otras culturas, bueno, en la cultura de esa época era muy importante porque también era un registro histórico para poder seguir el linaje, en el caso de Cristo, que como era promesa de Dios, provenía del linaje de ¿quién? Del rey David. Entonces, cuando usted lee la genealogía de Cristo, puede tener una certeza también histórica, científica, de que ese hombre del cual se habla diciendo que es el Hijo de Dios, existió de verdad. El otro día charlaba con un amigo ateo y él hablaba muchas cosas, herejías, ¿no? En cuanto a Jesús. Ahora que fue Navidad, decía muchas cosas en contra. Y yo le decía que tenga cuidado al hablar de Jesús, porque además de que es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador, para los que creemos en Él, también es un personaje histórico. La historia fue dividida por el nacimiento de Jesús, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, por eso también es importante estas características en la palabra del Señor. Noten que dice en el versículo 3 que el Señor, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esta mención que hace aquí Lucas de la resurrección del Señor es otra prueba más histórica de que el Señor verdaderamente resucitó. Dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y quiero hacer una aclaración aquí, porque he leído un libro que habla y toma como trampolín o como fuente de inspiración, dándole una característica especial a algo que dice este versículo. Este versículo dice que el Señor se apareció ¿cuántos días a los discípulos? 40. Y una vez leí un libro que decía que este número como que tenía algo en especial, porque Moisés estuvo 40 días en el monte recibiendo la ley, el Señor estuvo 40 días aquí enseñando acerca del reino de Dios, y le daban como cierta connotación mística a estos 40 días. Hermanos, estos 40 días son simplemente días. No hay nada en especial en estos 40 días. Así que cuando usted escuche por allí que hay alguna cosa o algún hecho, algún acontecimiento que si usted lo hace por 40 días, su vida va a cambiar,
eso es un misticismo. Eso es algo que no existe, porque 40 días solamente son días. Claro que si usted dice, bueno, yo por 40 días me voy a dedicar a estudiar la palabra del Señor y a orar. Al finalizar esos 40 días usted no va a ser el mismo, eso es sabido. Pero no por los 40 días, sino por lo que hizo en esos 40 días. ¿Me explico? Si usted dice, no, bueno, yo voy a dedicar 40 días a hacer ejercicio y a comer sano. Usted después de los 40 días y va a estar mucho más saludable y va a tener algunos kilos menos, ¿no? Eso tendría que hacer yo. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que hay muchas cosas que se dicen, se escriben y se proclaman como irrefutables. Esos 40 días simplemente fueron días. Podrían haber sido 30 o 20. Lo importante aquí es que el Señor estuvo con ellos hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4 y 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí había dos mandamientos, hermanos. En primer lugar, que los discípulos no se fueran de Jerusalén, ¿verdad? Así lo dice el verso 4. Dice, sino que esperasen la promesa del Padre. Este es la segunda parte del mandamiento, o si se quiere, otros mandamientos más. Que esperasen la promesa del Padre. Y ustedes saben que esto lo podríamos, estas dos características las podríamos aplicar de manera muy sencilla a nuestra vida. Porque esta actitud que ellos podrían haber tomado, que era salir de Jerusalén, quizás a continuar con sus vidas, quizás a volver a encontrarse con sus familias, quizás a realizar la obra del Señor. Alguno posiblemente habrá dicho, bueno, el Señor se fue, alguien tiene que quedar, alguien tiene que tomar la posta, el mando. Quizás, son conjeturas que estoy haciendo. Pero lo cierto es que el Señor les manda que no salgan de Jerusalén. Que no hagan nada, por así decirlo, referido al reino de Dios. Y que esperasen la venida del Espíritu Santo. Hermanos, aplicando esto de manera práctica a nuestras vidas, son dos cosas que nosotros tenemos que aprender. Porque vivimos en una sociedad que todo lo quiere rápido, o nunca has renegado con un semáforo. Cuando yo voy al trabajo por ahí y voy apurado, los semáforos son eternos. Uno quiere las cosas rápido, ¿no? Cuando tiene hambre y quiere comer rápido, ¿verdad? Por eso el éxito de las grandes casas de comida rápida, ¿no? Van y quieren las cosas rápido. Usted está pagando en el supermercado, está haciendo cola para pagar su compra y mira la caja de al lado y ve que no hay nadie. Y en la suya hay como 10. Y se va para allá. ¿Por qué? Porque ahí va a ser más rápido. Es más, hay una caja que se llama caja rápida. Queremos todo rápido, hermanos. Y eso nos lleva muchas veces a desconfiar de la obra de Dios, desconfiar de la soberanía de Dios en nuestras vidas, de su providencia en nuestras vidas, y querer hacer, o como una vez supe escuchar, ayudar a Dios a que las cosas se realicen o se cumplan. Ellos podrían haber salido de Jerusalén a hacer la obra, pero el Señor les dijo, no, esperen a que se cumpla la promesa del Padre. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando uno medita, mastica, disfruta de estos pasajes, hermanos, es un consuelo para el alma. El rey David estaba siendo afligido, abrumado,
Y en esa situación él se describe en el pozo cenagoso. En ese pozo él pacientemente esperó en Jehová. Y dice el Salmo, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no nos encontramos igual? Una enseñanza para nuestras vidas prácticas, cuando estemos en una situación de dificultad, de angustia, de opresión, esperemos en el Señor pacientemente. Vamos a buscar Salmos capítulo 46, versículo 10. Es un salmo que tiene una enseñanza muy similar al salmo que hemos mencionado anteriormente. Salmos 46, 10. Dice la palabra del Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Parte de la madurez, o una señal de que un creyente está creciendo, está madurando espiritualmente, es el aprender a esperar y a estar quietos. A veces cuando tenemos necesidades, antes que buscar la ayuda y la mano benevolente del Señor, buscamos la ayuda del hombre y dejamos como en segundo o en tercer lugar la ayuda del Señor. Dice el Salmo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Usted quiere ver la mano de Dios obrando en su vida de manera soberana y poderosa? Espere en el Señor. Y ese esperar significa estar quietos, buscando su rostro, orando día y noche, orando sin cesar, como dice la palabra en el Nuevo Testamento. Como aquella viuda insistiéndole por que nos muestre su voluntad, que nos muestre si lo que anhelamos, lo que necesitamos, lo que deseamos es su voluntad. Como dice Filipenses, no dejando lugar a la angustia o al estrés o a la depresión o a la opresión que tome control de nuestra vida, nuestro corazón, sino llevando en oración a Él todo con acción de gracias. Esperando la promesa de la paz que sobrepasa todo entendimiento, capítulo 4, verso 7. Y recreando nuestra mente en todo lo bueno, versículo 8. Sometiendo nuestra mente, que siempre quiere hacer lo contrario a lo que nuestro espíritu anhela, a pensar en todo lo bueno y a recordar, a memorizar, a meditar en la bondad y en la providencia de nuestro Dios. Algo que hacían nuestros hermanos puritanos permanentemente era recrear su mente en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios. Estaban pasando por momentos difíciles y antes de correr a buscar la ayuda humana, recordaban que lo que estaban pasando era por la soberana mano de Dios, que a Dios no se le había escapado la situación que ellos estaban viviendo. Dios le estaba permitiendo por alguna razón. Dice la palabra del Señor que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y cuando la palabra dice todas, son todas. Las cosas malas, las aflicciones, como así también las cosas buenas, las bendiciones. Se hablaba con un hermano en la fe hace poco que fue adjudicado con una vivienda. Y yo le decía: hermano, disfrutá de la bendición de Dios, porque es Dios abriendo su mano generosa y bendiciendo tu vida. A otros no los ha bendecido. Y él me decía: es cierto, muchas personas que conozco quedaron afuera de esta selección. Así que, hermanos, los aliento a que cuando el Señor vaya bendiciendo nuestras vidas, disfrutemos de ese tiempo de bendición. Y cuando el Señor cierre su mano y pasemos por tiempo de escasez, también allí disfrutemos
de esa escasez, de esa prueba, de esa tribulación momentánea, como ya hemos estudiado en la palabra. Es allí en la aflicción, en la angustia, en el dolor, donde más cerca estamos del Señor. El pueblo de Israel, cuando estaba bien económicamente, bien como nación, bien con sus enemigos, generalmente se iban atrás de otros dioses. Tendían a irse, a adorar a otros dioses y olvidar a Jehová. De pronto el Señor les disciplinaba levantando algún pueblo vecino y que los sometía, les robaba sus cultivos, había muertes, y allí en el dolor, en el sufrimiento, ellos se acordaban de su Dios. Y uno a veces dice, ¡ay, este pueblo de Israel! ¡Qué cabeza dura que eran! Hermanos, somos iguales. Nosotros somos iguales porque estamos hechos de la misma masa. Y también tendemos a olvidar al Señor, a descuidar nuestro tiempo con Él cuando todo va bien. Versículo 6 y 7. Dice, entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Como les decía en la introducción, Israel en esa época estaba sometida bajo el yugo del Imperio Romano. Ellos anhelaban el Mesías prometido que iba a liberar a Israel y que iba a darle la gloria a esa nación como pueblo de Dios. Y esperaban un león, como por ahí dice una frase, y recibieron un cordero. Lo cierto es que quizás en el corazón de estos judíos que amaban a su nación, muchos de ellos habían provenido de grupos extremos, que eran los celotes, y anhelaban ver a su nación libre de este yugo. Y le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Quizás recordaban las promesas del Antiguo Testamento de un Mesías victorioso, de un Mesías que iba a venir a liberar. Quizás basado en esto consultaban. Y el Señor les responde que no les tocaba a ellos saber, no les correspondía saber, ni los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hoy, gracias al Señor, no en nuestro círculo, pero en otros círculos de cristianos hay personas que se hacen llamar profetas. Y tienen la valentía, porque verdaderamente hay que ser valiente, para hablar supuestamente en el nombre del Señor, profetizando cosas que solamente el Padre conoce en su sola potestad. Una de esas es el regreso del Señor a la tierra. Y si ustedes ven a través de la historia, de la historia de diferentes sectas que se fueron levantando en el mundo y de religiones, van a ver que sus profetas muchas veces profetizaron que el regreso de Cristo iba a ser en el 2000. Vino el 2000 y no pasó nada. Después era los aztecas, no sé cuándo habían dicho, y ya muchos cristianos también habían, los mayas, perdón, muchos cristianos tomando en cuenta esto y tomando en cuenta fenómenos astronómicos que se fueron dando, decían el Señor viene en el 2012. Y en el 2012 el Señor no vino. Profetas que en realidad no son profetas del Señor. No cometamos ese mismo error nosotros. A veces pretendemos penetrar la mente de Dios e investigar allí los por qué. ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor hace así? ¿Por qué el Señor hace de esta otra manera? Hermanos, este versículo es para aquellos que son así, curiosos. No nos toca a nosotros saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
mucho menos creer y apoyar a aquellos profetas, entre comillas, que profetizan cosas que al final nunca suceden, porque son misterios, cosas ocultas del Padre, como por ejemplo el retorno de Cristo. Dice que ni aun los ángeles del cielo conocen, sino solo nuestro Dios. Versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. La gran comisión, la gran misión, el gran mandamiento de los cristianos de aquella época y el gran mandamiento para nosotros también, esparcir el Evangelio en todo el mundo. Fíjense en algunas características de esto. En primer lugar, se les dio este mandamiento recién después de recibir el Espíritu Santo. Es decir, voy a explicar. Ellos debían realizar esta actividad, evangelizar, después de haber recibido el Espíritu Santo, esperando en Jerusalén la promesa del Padre. Noten que esto no les fue dicho antes. No les fue dado el permiso para hacer, o no les fue dado este mandamiento antes de recibir el Espíritu. Por ello, hermanos, un inconverso jamás podrá ser un testigo, un evangelista, un representante del Señor. Porque esta tarea solamente se la puede hacer a través del poder del Espíritu Santo. Hay muchos teólogos que son ateos. Muchos teólogos de universidades, profesores de teología, que conocen mucho la Biblia, quizás mucho mejor que usted y que yo, pero no creen en el Dios de la Biblia. Esto también nos lleva a pensar, hermanos, que el conocimiento intelectual de Dios y de la Biblia no es un fruto, no es una razón para creer que esa persona verdaderamente es salva, porque es simple conocimiento. Hay muchos ateos que estudian la Biblia para encontrar supuestos errores y así refutar a los cristianos. Y ese conocimiento intelectual no es una muestra, una señal que sean verdaderamente cristianos. En segundo lugar, otra característica, esta tarea de evangelizar debía hacerse en el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu obrando, el evangelismo no tiene ningún fruto. Porque conocemos, por lo que nos enseñó el Salvador, que el Espíritu Santo vino al mundo para convencer ¿de qué? De justicia, de pecado y de juicio. De que somos pecadores, de que Dios es un Dios justo y va a juzgar a la humanidad. No podríamos evangelizar sin el poder del Espíritu Santo, porque la salvación no depende del método que nosotros usemos. No depende si estamos evangelizando con pinturas, o estamos evangelizando con folletos, o estamos evangelizando de cualquier otra manera. El método no tiene poder. Lo que tiene poder es el Espíritu Santo, obrando a través de un método. En tercer lugar, fíjense que ellos debían esparcir el Evangelio a todos, porque dice el verso 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. A todos. Una interpretación sencilla de esto podría concluir en esta frase: el Evangelio debe ser predicado a todos. Como dice la palabra, ¿cómo invocarán a aquel que no han conocido? Debe ser predicado a todos, incluyendo a aquellas personas que culturalmente despreciaban. Porque noten que se les manda a predicar en Samaria.
Y entre judíos y samaritanos recuerdan que no había una buena relación. Los judíos despreciaban a los samaritanos. Podríamos decir así también que a nosotros se nos es mandado evangelizar aún a aquellos que nos odian, que son nuestros enemigos, que nos persiguen, a todos. Esto también, hermanos, muestra una característica del corazón de Dios: el gran amor del Padre para con su creación. Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Desde el versículo 3 vamos a leer. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios ama su creación. Y dentro de lo que conocemos como la gracia común, Él ama a su humanidad. Y Él anhela que todas las personas procedan al arrepentimiento. Ahora es cierto que cuando predicamos el Evangelio, algunos responden de manera positiva y otros rechazan el Evangelio. Algunos son regenerados y salvados por el Espíritu Santo cuando escuchan el Evangelio, y otros son endurecidos. Algunos son rescatados del infierno por el Espíritu Santo, y otros son aún más condenados. ¿Por qué razón? ¿Por qué algunos responden al llamado del Padre? ¿Y por qué otros rechazan y se endurecen más? Eso lo sabremos cuando estemos en el cielo. No os toca a vosotros saber las razones, ni, como decía el versículo 7, que el Padre en su sola potestad hace. Sí podemos vislumbrar algo, como quizás viendo de manera imperfecta, y mucho tiene que ver con el llamado eficaz y la doctrina de la elección. Pero conoceremos a la perfección cuando estemos con el Padre y seamos como nuestro Señor, ¿no? En cuarto lugar, hermanos, noten que aquí se les manda a esparcir el Evangelio en el mundo, pero no se les aseguró ningún resultado. No les dijo: vayan y prediquen, que de 100 personas que prediquen, la mitad van a ser salvos. No se les aseguró nada. Entonces ahora yo me pregunto, ¿por qué a veces cuando predicamos tenemos una tendencia natural a que esa persona responda al Evangelio como nosotros queremos? ¿Por qué a veces nos angustiamos cuando predicamos el Evangelio y nadie responde positivamente, o nadie es salvado por el Señor? ¿Por qué a veces usamos métodos para prácticamente obligar a la persona a recibir al Señor como su Salvador, cuando eso no se nos ha dicho que lo hagamos? Hermanos, muchos cristianos del día de hoy predican el Evangelio sin confiar en el poder del Espíritu Santo. Y usan un método que es el método de la oración del pecador. Y dicen: no, si no lo hago orar ya, se me va a ir y capaz que no lo veo nunca más, y capaz que nunca más va a recibir al Señor. Ya tiene que orar conmigo repitiendo una oración. Y se cree que esa oración que le hacemos repetir a la persona es un sello que dice garantía de salvación. Hermanos, esto no es así. En la Biblia en ningún lugar se habla de recibir a Cristo a través de una oración. Alguien puede decir: no, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón
se cree para justicia. ¿Te das cuenta que ahí habla de una oración? No, ahí no habla de una oración. No lo vamos a desarrollar ahora por amor al tiempo, pero si usted después quiere, lo puede estudiar. Fíjese primero a quién está escrita la carta, a cristianos que estaban perseguidos por el Imperio Romano. Y ayúdese de la historia para saber cómo era ese tipo de persecución. Si ellos decían con sus bocas que Jesucristo era el Señor y el único Dios, eran muertos en ese momento. Y si ellos decían que César, el emperador, que el César era Dios, podían resguardar sus vidas. A eso se refiere, pero no lo vamos a tocar en esta oportunidad de manera más profunda. Entonces, hermanos, cuando prediquemos el Evangelio, no confiemos en un método, porque esa oración del pecador no es garantía para nadie de que el Señor obre en salvación. Pero ahora hay que hacer una aclaración. El Señor, a pesar de los malos métodos, obra. Qué gran amor el del Padre, ¿no? A pesar de los malos métodos, Él también obra. Pero nosotros no usemos esto como una excusa para predicar el Evangelio como más lo deseemos. Prediquemos el Evangelio como lo hizo la iglesia primitiva, como lo hicieron los apóstoles. En quinto lugar, hermanos, fíjense que no se les indicó ningún método. Como recién decía, no se les indicó ningún método. Este método de la oración del pecador es un invento moderno. Es un invento. Quizás con un buen corazón, con razones buenas, quizás con compasión por el pecador, que queremos que ya conozca al Señor, pero eso no es garantía, hermanos. Y hoy hay muchas personas en las iglesias que creen que son salvos, pero que no son salvos. ¿Y cómo sabemos esto? Porque viven como impíos. Porque pecan y el pecado no les mueve nada en su corazón, en su interior. Quizás su conciencia se ve sacudida y sienten remordimiento, pero no sienten arrepentimiento. Porque sus frutos, como enseñó nuestro Salvador, no son los frutos de un árbol salvo. El árbol se conoce por sus frutos. Y un hijo de Dios da frutos bíblicos. Y hay muchos cristianos que creen que son salvos y no, hay muchas personas que creen que son salvos y no lo son. Y usted les pregunta, ¿y cómo sabes que sos salvo? No, porque yo hice la oración. Y mucho peor, hermanos, es cuando el predicador, por haber repetido una oración, les dice bienvenido a la familia de Dios y le abraza y le da una garantía como si fuera el Papa. Eres hijo de Dios. Eso no hacía la iglesia primitiva y lo vamos a ver. Ellos estudiaban, veían la vida de esa persona y la corroboraban con las escrituras para ver si lo que esta persona predicaba era así y también para ver si esta persona verdaderamente era un hijo de Dios. Versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí algunos teólogos ven lo que se conocía en el Antiguo Testamento como la Shekinah, la gloria del Señor. Fíjense que la gloria en aquella época, en el Antiguo Testamento, muchas veces era representada a través de una nube, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la nube que acompañaba al pueblo de Israel en el desierto? Que dice que durante el día les cubría y a la noche esa nube les iluminaba. Qué cosa misteriosa, ¿no? Que si fueran estos tiempos seguramente alguien diría es un ovni. Pero vemos cómo la gloria del Señor, la gloria del Padre,
está manifestada en el Antiguo Testamento y también en este momento precioso, cuando el Padre llama a su Hijo a sentarse a su diestra. Dice el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué momento más emotivo, hermanos. Estando allí, mirando cómo su Señor se iba. Volvía a su gloria, a la diestra de su Padre, a su trono. Y ellos quizás con un corazón perturbado, quizás por ver a su Señor irse, vemos la aparición de estos seres angelicales, estos ángeles en este momento con forma de hombres, cómo les alientan, ¿no? Y cómo les dan una palabra para poder sostenerlos a que esperen este tiempo que les fue dado hasta que venga el Espíritu Santo. Ustedes saben que los ángeles a través de las Escrituras van teniendo este tipo de ministerios, ¿no? Apariciones para anunciar algún acontecimiento especial, como fue el caso del nacimiento de Jesús. ¿Recuerdan? Que dice que un ángel se le apareció a José en sueños y le alentó a que no deje a María. Así también vemos a ángeles dando mensajes de ánimo. ¿Se acuerdan de Daniel? Y vemos ángeles aquí ministrando al pueblo de Dios. Y les dice: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Hermanos, yo quisiera que para terminar tengamos en mente este último versículo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor pronto volverá. Que esto sea nuestro alimento, nuestro aliento diario. El saber que la promesa está hecha, que Él volverá. Y que para nosotros, aunque nos parezca que se demora, porque yo quisiera que venga ya hoy, para poder estar con Él, para poder disfrutar de un cuerpo glorificado y no tener más estas luchas con mi carne, para poder ser perfeccionado a imagen de mi Salvador. Pero la verdad es que día a día que todavía Él no regresa, a veces tendemos a pensar que se está demorando. Hay una hora señalada, un día señalado, donde Él retornará a esta tierra, a buscar a los suyos, a su amada iglesia, a aquellos por los cuales Él derramó su sangre. Y quiero alentarles a que cada vez que estemos pasando por alguna tribulación, pensemos en esto. Hermanos, ya pronto va a terminar. Quizás la enfermedad que nos azota pronto terminará. Si el Señor nos lleva, como dice el apóstol Pablo, estar con Él es muchísimo mejor que estar aquí. Y nuestro cuerpo ya no va a sufrir más. Y como dice Apocalipsis, allí ya no habrá llanto ni dolor. Y qué preciosa esta palabra, hermanos, porque dice el libro de Apocalipsis que Él enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Qué hermoso es saber que nuestro Señor nos ama, que va a haber un momento en que Él nos consolará de todas nuestras angustias, de todo lo que hemos sufrido. Él pasará su mano sobre nuestra mejilla, secando nuestras lágrimas. Terminamos con una oración. Padre eterno, queremos darte las gracias
por esta mañana, por este inicio de esta hermosa tarea de estudiar expositivamente Hechos de los Apóstoles. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en lo que hemos aprendido el día de hoy, pero no tan solo, Señor, a meditar, sino ayúdanos a practicar lo que tu palabra nos enseña. Queremos ser hacedores de tu palabra. Gracias por la promesa de este último versículo. Sin duda que aquellos varones que estuvieron allí fueron fortalecidos al recordar de que el Padre iba a dar la orden en un determinado día, a una determinada hora, y el Señor retornaría a buscar a los suyos. Señor, y esa es nuestra esperanza, nuestro más profundo deseo, el poder escuchar esa trompeta, esa voz de mando, y poder elevar nuestra mirada al cielo y verle allí venir, así como se fue entre las nubes, verle retornar a buscar a su amada iglesia. Fortalécenos, Señor, con esta esperanza. Oramos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.